Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Jornada de tarde en el día de hoy, 11 de enero de 2023. Vuelve a estar aquí el pesado de JR in the Nights, así que vamos a dar otra vueltecica. Y ahora sí que sí, entramos al interior del Santiago Bernabéu. Venga, acompáñame. Bueno, pues seguimos sin novedades en el frente. Aquí en la esquina de la Torre B, de momento no han quitado esos adhesivos protectores en la parte superior, esas últimas lamas que han colocado ya para tapar esos huecos que tanto hacían falta, La verdad que tanto hacían falta porque ya nos hacía hasta daño a la vista. Se acerca el día en el que tengo que hacer el directo desde por la mañana sin parar todo el día haciendo ese directazo. Oye, por cierto, llevan ahí todo el día, no sé qué están haciendo, están como incrustados, están introducidos ahí entre lama y lama, totalmente desnuda, por cierto, de la parte de la fachada oeste. Luego a ver si llegamos a tiempo y les vemos. Mirad cómo están ahí, como cual lagartija metidos entre lama y lama. Venga, vamos, primero lo primero, vamos a empezar por la esquina de la Torre B, luego lo que digo, accederemos al interior para ver cómo han quedado las cerchas. Ya sabéis, en el día de hoy han subido una cercha, la número 8 ya está arriba. Hoy ha madrugado bastante, he llegado yo aquí a las 9:30 o 10 de la mañana más o menos, y no me pensaba yo que la iban a subir tan pronto. Luego llego yo un día a las 8:30 de la mañana porque me pienso que van a izar algo y luego resulta que lo izan a las 6 de la tarde o a las 4 de la tarde. Así que por eso estoy muy enfadado con las cerchas, demasiado. Mañana seguro que vengo a primera hora para ver el izado de la novena y hasta las 2 de la tarde no la suben. Pero bueno, venga, cruzamos sin novedad en el frente. Vamos a ver qué nos depara la Castellana, Rafael Salgado y el fondo norte, Padre Damián y Concha Espina. Y el interior ya como última parada. Venga, vamos a asomarnos a ver, porque creo que tenemos lo mismo de esta mañana, ¿no? Día un poco extraño en el día de hoy, todo el día lleva encapotado. Ahí vemos ese nuevo sistema de aguas pluviales, bueno, de recogida de aguas pluviales, que ya está totalmente tapados, aunque aún así quedan un poquito material aún. Vamos a ver qué tenemos en la Castellana, lo que se ve desde aquí. Ya sabéis que desde el otro lado también podemos ver un poquito, pero vemos cómo han acopiado ahí un montón. Tenemos un montón de tierra, como gravilla, con piedras, muchos dumpers, muchas plataformas, mucha maquinaria en general, y ahí tenemos los diferentes conductos de ventilación que van a introducir al interior de esta parte del lateral oeste del Santiago Bernabéu. Vamos a seguir viendo qué tenemos por esta zona, donde es verdad que estas piezas blancas, que van a ser las que formen la parte de la visera aquí en la esquina de la Torre B, siguen en este mismo lado, por lo tanto no se lo han llevado, así que veremos a ver cuándo es el día en el que colocan ya por fin la visera en ese lado de allí. Vamos a acercarnos hacia Castellana City. En el día de hoy hemos tenido la sorpresa nada más aterrizar aquí en el Santiago Bernabéu, de que estábamos viendo la grúa Courtois, en este caso, porque es la que vemos desde aquí, desde Plaza de Lima. La veíamos que estaba el plumín introducido hacia la parte de la cubierta. ¿Y qué ha pasado? Porque me he acercado a la parte del fondo norte y he visto de que ya habían subido la octava, que luego al final del vídeo veremos a ver cómo ha quedado entre la cubierta este y la oeste. Bueno, pues Torre B la dejamos atrás, sin novedad en el frente. Vemos aquí ya la parte de la fachada oeste a 11 de enero de 2023. Esta mañana no sé si me he fijado en el TOC porque hemos hecho una vuelta rápida. Ahí lo tenemos, sin repararse todavía. Ahí tenemos toda esta parte perimetral de la cubierta oeste, donde se tiene que seguir perfilando. De momento sigue todo prácticamente igual. Venga, avanzamos hacia Castellana, Montículo de Bélgica, próxima parada. Mi alineación para el día de hoy, ese partido de la Supercopa de España contra el Valencia, es Courtois en portería, lateral derecho para Carvajal, que ya vuelve. Centrales van a colocar a Rüdiger y Militao, y en la banda izquierda, pues ahí está la duda, ¿no? Yo creo que van a colocar a Nacho. Nacho lo van a colocar porque Mendy parece que tiene un problema, está lesionado, no va a jugar. Mediocentros van a colocar Modric, Kroos, iba a decir Casemiro. Es que estoy viendo últimamente que Casemiro está triunfando bastante en el Manchester United, pero no, Casemiro se fue. Casemiro no está. Bueno, Modric, Kroos, ¿y a quién ponemos también ahí en el centro? A Valverde. Luego arriba vamos a colocar, perdón, es que me estoy quedando sin voz. Arriba vamos a colocar a Benzema, Vinicius y Rodrigo. Esta es mi alineación. ¿Cuál crees que va a sacar Ancelotti? Pónmelo en los comentarios. ¡Avanzamos! Estamos aquí en Castellana un día más. Castellana un día más. Wow.
Joder, qué bien canto, tíos. Mira, hemos llegado a tiempo para ver qué está pasando, qué están haciendo en esa parte, porque parece que están castigados, están buscando algo en un pajar, y es que llevan ahí todo el día, ¿eh? Esta mañana les he visto ahí, y ahora continúan ahí castigados. Son más o menos las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, y siguen ahí esos pedazos de cracks castigados, que parece que, por cierto, que han terminado los trabajos de eliminación de las pegatinas, esos adhesivos protectores que teníamos en estas bandas aquí del lateral oeste, y que ya parece que han quitado todas ellas. Vamos a ver qué más tenemos en el suelo de la Castellana hoy 11 de enero. Un poquito de silencio, por favor, que estoy grabando. Tío, joder, pon la sirena en silencio, hombre. Algo ha tenido que pasar seguro. Bueno, vamos a ver, porque ¿qué tenemos en Castellana? En el suelo de Castellana, pues ahí vemos pues armarios completamente vacíos. Esta semana no han puesto ninguna lama en la fachada oeste. Es verdad que han estado trabajando, pero en la eliminación de esos protectores que tienen cada una de ellas. Ahí vemos las lamas que tienen que seguir colocando en estas partes de la fachada oeste. Y donde también veo un poquito parado es esta zona superior de los accesos aquí en Castellana. Ese fibrocemento que han ido colocando en las diferentes partes de la parte superior de los accesos aquí en Castellana. Venga, seguimos, avanzamos hacia la esquina de la Torre C, a ver qué nos depara el tema de las cerchas. Cerchas, dubidu, si no las quieres. Bueno, pues llegamos a la esquina de la Torre C poco a poco, vamos adelantando esos pasitos de JR in the Nights y vamos a ver cómo se sigue montando la cercha número 10, donde esta mañana hemos visto que seguían trabajando en el ensamblaje de estos motores, este carro que tiene en el extremo sur, y ahí siguen todavía trabajando a estas horas. Habrán comido, digo yo, pero ahí vemos cómo siguen estos pedazos de cracks, donde ya sabéis que han ido rematando, dando ese último par de apriete a esos tornillos colocados entre sección y sección, justamente en este lado, que por cierto, vaya color más raro, es como si hubieran soldado en esa parte, ¿no? Bueno, falta mucho a esta cercha todavía, es como, por así decir, acaba de llegar con nosotros, así que hay que darle un poquito de tiempo. Es verdad que el tiempo corre y el día 29 o 28, depende, porque está por definir, cuando juguemos contra la Real Sociedad, todo esto tiene que estar ya quitado, todas estas grúas tienen que estar fuera. El banco que está en el fondo norte, en Rafael Salgado, tiene que ir fuera, pero esto de aquí puede aguantar, si en el caso de que no suban todas las cerchas. Imaginaos que no suben todas las cerchas, pero no, estos son unos pedazos de cracks, van a subir todas. Y esto ya a partir del 28 y 29, todo esto de aquí ya tiene que estar fuera, completamente fuera. Tanto este banco de montaje como las grúas, tanto Courtois como Holland. Y mirad lo que tenemos ahí al fondo, el balancín. Modo gran angular de la 10ª cercha que está aquí en Castellana. De momento no la han aproximado al fondo norte, de momento tienen que seguir trabajando en ella. Por lo menos tienen que también pintar todos estos, pues bueno, estos pernos que sirven para el ensamblaje de los diferentes tramos que forman la misma cercha que tenemos ahora mismo en pantalla. Tienen que seguir pintando, tienen que seguir colocando esos tubos para el inflado y el desinflado de las membranas de la casa Ferrari que van a tener las cerchas cuando ya estén en su posición final en la cubierta. Vamos a acercarnos hacia el fondo norte, antes pasaremos por la Torre C para ver qué novedades tenemos, a ver si han colocado lamas, han quitado pegatinas, así que acompañadme. JR, ¿cuántos grados tenemos? 10 grados. 10 graditos que tenemos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta mañana creo que hemos amanecido con 6 grados. Ojo que veo ahí a fanáticos Real Madrid y es posible que le dé un susto. Ah, mierda, me ha visto. Vamos a ir por aquí por si acaso no me ha visto, pero creo que me ha visto. Voy a esconderme detrás de esta señal. Creo que en breve pasa por aquí, así que le vamos a asustar. Ah, mierda, se va para allá. ¿Qué le pasa en la mano? Anda, si se ha afeitado. Esta es la mía, Disculpa, ¿tienes fuego? Bueno, sustazo que se ha llevado fanáticos Real Madrid. Por cierto, han desplazado, han movido la cercha. Esta cercha número 9 estaba colocada más o menos en este lugar esta mañana. Y mirad lo que están haciendo en estos precisos instantes. La han aproximado en posición de izado. Es posible que mañana, yo creo que sí, mañana tenemos otro gran izado aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a cercha por día, así que mañana toca la novena. La novena de Mijatovic. Mañana suben a septiembre.
Me imagino que ahora en un ratillo ya colocarán los enganches, estos enganches que tiene el balancín, este método auxiliar que colocan para subir las cerchas con la ayuda, por supuesto, de las grúas, en este caso Holland y Courtois. Ahí atrás dejamos la cercha número 10, totalmente montándose, hoy 11 de enero de 2023, ya está cayendo el sol, además se nota que cuando está encapotado el día, pues anochece mucho antes. Madre mía, yo no sé si me han enseñado lo que acabo de decir en la escuela o es que soy anacleto total. Venga, llegamos al fondo norte. Rafael Salgado, mirad lo que están haciendo. Están preparando las redes anticaída para cuando coloquen las membranas en la parte de la cubierta, pues ya tengan las redes totalmente colocadas. Y por lo que estoy viendo ahí al fondo, ojo, ojo, están colocando los soportes verticales para lo que posiblemente sea es montar otra cercha aquí en el fondo norte. Porque es que no me cabe otra cosa en la cabeza. Están colocando esos soportes, que eso solo indica que van a traer más tramos. Vale, la idea está clara. Esta la izan mañana, la están preparando ahora, luego más tarde cuando caiga el sol, ¡pumba! Así ya de repente, aquí en Madrid, pues ya habrán puesto el balancín, el útil que tenemos amarillo encima de nuestras cabezotas. Están montando los soportes verticales en la parte más cercana a la fachada norte. Así que esta noche, sí. A ver, me dicen por el pinganillo. ¿Qué? Espera, un segundo. Sí. A ver, un segundo, sí. A ver. Ah, ¿esta noche? ¿Sí? ¿Me confirmas que esta noche al 100%? Vale. Me confirman por el pinganillo de que esta noche llega la 11, la 11ª llega aquí al Santiago Bernabéu para armarse, para montarse aquí en el fondo norte. Así que guay. Buenas noticias. ¿Y qué van a pasar con la que están montando ahí en Castellana? Esa yo creo que para el viernes, mañana es jueves, esa el viernes la desplazan hacia este lado, hacia las posiciones de izado. Guay, me gusta. Bueno, no lo he dicho, pero ahora están colocando estas mini cuerdas para luego pues lo que viene siendo enrollar esta sábana verde, esta red anticaída, y con esas cuerdas pues poder hacer nudos marineros para sujetar cuando esté totalmente enrollado. Venga, nos vamos para la parte central de Rafael Salgado y allí, por lo que estoy viendo ahora, están recogiendo ya lo que decíamos, están recogiendo las redes anticaída. Vamos a acercarnos un poquito para ver cómo lo están haciendo. Como podemos observar en esta imagen, ahí vemos cómo ya han enganchado con 3 cuerdas toda esa parte, todo ese sector de la red anticaída que están colocando en el día de hoy a esta cercha, que es la siguiente que van a izar, será ya la 9ª. Vaya lío de cerchas, ¿eh? Ahora que si suben la 7ª, ahora mañana traen la 10ª, pasado se acaba el mundo. De momento está el útil, el balancín aquí en la parte superior, a pocos metros de enganchar a su conejillo, porque están trabajando en lo que estábamos viendo, en colocar, en instalar esa red anticaída. En unos minutos veremos ya totalmente enganchado ese balancín a la cercha. Ya está totalmente puesta en su sitio de izado, así que mañana tenemos aquí jaleo, ¿eh? Mañana estoy aquí a las 8 de la mañana, con la resaca de haber ganado al Valencia esta tarde-noche. Y lo que decíamos, mirad, desde aquí se ve un poquito mejor, pero solamente un poquito. Vemos cómo han colocado los soportes verticales amarillos en la parte más cercana a la fachada norte, para seguir montando las cerchas. En este caso, lo que nos han dicho por el pinganillo, esta noche llegan más cerchas. Ahí está Tito Lívido. Bueno, ¿qué más tenemos? Han colocado lamas en la parte de la visera. De momento nada de nada, nasty de plasti. Fachada norte. Madre mía, pero bueno, siguen sacando un montón de chatarra y de escombros. Es que estoy flipando con todo el escombro, con toda la ferralla que siguen sacando a día de hoy. Pero ¿esto se acaba o no se acaba? Que empezamos en el año 2019, ¿qué pasa? ¿Que vamos para atrás o qué? Bueno, llegamos a la grúa Holland, la que está aquí instalada en la esquina de la Torre D. Ayer tuvimos unos pequeños problemas y parece que se retrasó el izado, que luego se produjo a las 4:30 de la tarde, pero al final se hizo correctamente. Y ya parece que en el día de hoy han subido otra cercha, así que tenemos al 100% esta grúa Holland, que está aquí colocada en la Torre D. Llegamos, jornada de tarde, última hora, últimas imágenes de lo que está pasando en el día de hoy en la remodelación del Santiago Bernabéu. Antes de seguir hacia Padre Damián me voy a asomar por encima de la valla. Hemos visto en el día de hoy también cómo traían nuevas escaleras, nuevos tramos de escaleras que han depositado en una de las primeras plantas del nuevo edificio, y de momento pues
La noticia que todos esperamos, esa de que lleguen las lamas para la fachada de momento no se está produciendo. De momento tendremos que seguir esperando. De momento tendremos que seguir esperando. Cruzamos hacia Padre Damián. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Aquí había una señora sacando el parquímetro y me mira con una cara como diciendo, este está loco. Sí, señora, estoy loco, ¿qué pasa? Bueno, llegamos un día más, 11 de enero, jornada de tarde. Estamos aquí en Padre Damián, Father's Damián, como dirían los ingleses. Que por cierto, si no lo había dicho antes, me voy a Liverpool. El partido de ida de las semifinales, la eliminatoria de Champions entre el Real Madrid y el Liverpool, ahí en Liverpool, en Anfield. Ahí estaremos en el estadio para vivir la reacción al partido y aquí lo subiremos al canal. Es que mirad, tío, tenemos todos los nexos colocados, todos y cada uno de ellos. ¿Y qué pasa? No traen las malditas lamas. ¿Por qué? No las traen. Vaya diguita, ¿eh? No se ha despejado hoy el día para nada. Para nada. Todo el día lleva encapotado. Madre mía. Bueno, llegamos prácticamente a la zona del nuevo edificio. Ya vemos todas esas piezas rojas, que antes eran rojas, ahora son grises. Ya han colocado ese elemento intumescente, ese elemento ignífugo. Las diferentes piezas, ya no vemos nada rojo, ¿eh? Así que hemos evolucionado, hemos progresado en la hora de seguir avanzando en esta parte del Santiago Bernabéu, donde hemos visto esta mañana cómo seguían colocando esos paneles de barandilla y que a estas horas de la tarde pues vemos ahí arriba esos pedazos de cracks. No sé exactamente qué están haciendo, pero ahí vemos cómo siguen trabajando, haciendo posible esta remodelación, ¿eh? A 11 de enero vamos a ampliar aquí porque tenemos... Hola, mi nombre es JR, ¿y el tuyo? Mira, vemos como ya están colocados todos los peldaños y a falta de colocar los paneles de barandilla, bueno, paneles de barandilla y todo lo que queda todavía por hacer, porque al final es que lo único que escucho por todos los lados es que la obra al final se va a retrasar un poquito más, es decir, va a pasar del verano al invierno, al final de año, este año 2023, y eso que no sea 2024. Vemos cómo siguen colocando más chapa. ¿Escucháis, no? La pistola de impacto. A ver si se escucha. Venga, dale candela. Vamos. Venga. Nada, no quiere. Pero bueno, ahí vemos. A diferencia de esta mañana, vemos cómo han extendido un poquito más lo que va a ser el suelo del Skywalk a su paso por el nuevo edificio. Y Padre Damián. Vamos a ver dónde han colocado las escaleras mecánicas que hemos visto esta mañana, cómo descargaban del camión. Ahí va, ¿la habéis escuchado, no? La pistola de impacto ahí clavando los clavitos en el... Ahí está, esa es como me gusta a mi niño. Uy, se lo están colocando ya. Los están colocando ya. Madre mía, qué locura, que los están colocando ya. Madre mía, como pestañeas te lo pierdes, ¿eh? Mira, con sus cristales y todo. Están ya empezando a instalar este tramo de escaleras mecánicas que va a haber en esta zona. Vamos a quitar el zoom para que lo veáis, para que os situéis aquí conmigo, junto a mí, with me, como dirían los ingleses, y podemos ver que ya están colocando el primer tramo. No me he fijado muy bien si han colocado más, pero todo apunta de que aún no. Ahí están. No sé cuál es el protocolo a seguir para subir este tramo de escaleras. No sé cómo lo están haciendo, la verdad. Si con algún tipo de tráctor, algún tipo de maquinillo, algo que haga polea, que haga palanca, para subirlo directamente a su sitio vitalicio, a su sitio para toda la vida. Porque yo te quiero para toda la vida. Esto lo bueno es que a final de mes, cuando vuelva a jugar el Real Madrid aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, estas imágenes que sacamos siempre de los entresijos de Padre Damián, podremos ver cuántas escaleras mecánicas habrán puesto. Y se verá en el vídeo, se verá desde cerquita en el vídeo. Ahí tenemos al fondo ese tramo y si quitamos el zoom tenemos aquí preparado otro ya, sin los plásticos protectores. Podemos ver que está otro preparado para que lo cojan en cual sitio de la reina y lo suban a su sitio. Así que mañana lo veremos, a ver cómo lo han colocado, dónde lo han colocado. Así que ya sabes, suscríbete, dale al like a este pedazo de vídeo y activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo aquí en el canal. Bueno, estaba aquí con Edu, fanático Real Madrid, que después de haberle dado ese susto no se ha enfadado conmigo. Y estábamos viendo aquí cómo estaban instalando ese nuevo tramo. Y que, claro, tienen aquí a la derecha un gancho, que debe ser que lo utilizan de apoyo, como hacen en los izados.
Y a la izquierda tiene una especie de maquinillo, ¿no? Algo que está haciendo palanca, está haciendo polea, una polea, está como haciendo fuerza hacia arriba y podemos ver, está el trabajador, que es el que está manejando todo este sistema de maniobra del nuevo tramo en esta zona del nuevo edificio. Por ahí podemos ver cómo está subiendo, ¿eh? Está subiendo, eso dijo ella. Está subiendo poco a poco. Vamos a acabar aquí el clip para poder ver cómo están colocando ese tramo, que la verdad que nunca me había fijado. Oye, ¿y esto? ¿Y esto? Pero bueno, es decir, acaba de llegar y ha sufrido un pedazo de golpe ya. Pero qué locura es esta. Bueno, parece que pega otro tirón hacia arriba. Vamos a ver si esta es la definitiva, porque llevo aquí un montón de tiempo que parece que le está dando problemas introducir este tramo de escaleras mecánicas en esta parte del nuevo edificio. Ojo, ojo, que estamos a punto de ver la llegada. Mira. A puntito, a puntito ya de dejar lo que parece ser el primer tramo de escaleras mecánicas en esta parte del nuevo edificio. Bueno, pues ya estaría colocado el primer tramo, mirad. Apenas se ve, porque lo hemos visto ahora in situ, porque lo hemos visto en directo. Si no, ¿quién se va a dar cuenta de que están colocados ahí los tramos de escalera mecánica? Más o menos tienes que hacer un zoom increíble y podemos ver que a duras penas se ve ya que han puesto ahí escaleras mecánicas. Así que nada, seguimos, mirad cómo han enfoscado también esta parte del porche de la zona sur de la tripota, que ha igualado a la otra, de la parte norte. Pues venga, modo gran angular y nos vamos hacia la torre A. Ahí podemos ver cómo siguen trabajando en esas escaleras blancas que tenemos instaladas y colocadas en la parte sur de Padre Damián, donde dentro de poco veremos ya todas las barandillas completamente puestas. Me refiero a los paneles de barandilla. Madre mía, qué chulo está quedando todo, que está quedando todo, madre mía, de maravilla. Ay, como dirían los mexicanos, un saludo a México. Aquí tenemos los tramos que vimos ayer in situ, en exclusiva, lo vimos aquí en el canal. Están aquí acopiados. No me había fijado, no me había dado cuenta. Barrido de derecha e izquierda de toda la parte de Padre Damián y el lateral este, hoy a 11 de enero de 2023. Así que con esta preciosa imagen me despido de Padre Damián y nos vamos hacia el fondo sur y luego las imágenes trepidantes, emocionantes, inquietantes del interior. Venga, acompáñame. Imagen en movimiento de la esquina de la torre A, totalmente envuelta con esas lamas completamente desnudas y que podemos ver, nos podemos todavía cerciorar de que sigue esa columna con las pegatinas, con los adhesivos protectores totalmente puestos. De momento no los han quitado. Vamos a ver, porque esta mañana hemos dejado a estos pedazos de cracks colocando la quinta fila de los nexos en la parte de la visera. Vamos a ver si siguen igual o si han avanzado. Ojo, ojo lo que tenemos en pantalla. Parece que van a hormigonar también esta parte de acceso a la puerta 38, donde hemos visto que han estado sacando las piedras que había justo debajo de esa rendija. Y ahora mirad lo que tenemos en pantalla. Tenemos la unitadora, que esa ha sido la encargada de proyectar el hormigón a la parte de la losa justo al lado de la ampliación del túnel logístico. Ojo in the night. Tienda oficial del Real Madrid. Aquí estamos un día más en Concha Espina. Última parada antes de acceder al interior. Vamos a fijarnos a ver cómo va la instalación de esos nexos. Y podemos ver que van por la sexta. Sí. Hemos visto esta mañana que tenían 5 filas completamente colocadas, instaladas. Y parece que van a nexo por día, Ahí vemos cómo están trabajando en la sexta fila de la parte de la visera. Venga, accedemos al interior. Muy, pero que muy buenas, estamos en el interior del Santiago Bernabéu. Hoy 11 de enero de 2023, Hace poquito que estábamos comiendo gambas, estábamos comiendo las uvas. Hemos abierto los regalos de Reyes hace poco y ya estamos de nuevo aquí en el mismísimo Santiago Bernabéu. Mirad a estos pedazos de Spiderman que están trabajando en la parte superior, en la cubierta, en la visera sur del Santiago Bernabéu. Mirad cómo ha avanzado, Ayer vimos cómo colocaban en uno de los nuevos sectores esa parte de chapa que están colocando en la parte de la visera. Cómo siguen colocando esas redes anticaída para seguir colocando la chapa pertinente y correspondiente a toda esa zona. Me da a mí que esta semana
vemos ya toda la parte de la visera sur completamente tapada. Vemos desde el interior esa colocación, instalación de esos nexos. En la parte de la visera bajamos un poquito más la mirada. ¿Qué está pasando? En la parte de los palcos VIP, totalmente encendidos, siguen rematando lo que no pudieron hacer en su día. Están rematándolo en el día de hoy. Hoy partidazo, ya sé que no vais a ver el vídeo porque juega el Real Madrid, pero aún así habrá que subir este pedazo de vídeo. Esto es lo que podemos ver desde el vomitorio de acceso al Tour Bernabéu, donde podemos ver cómo siguen trabajando en el encofrado de esas paredes, futuras paredes. De nuevo en la parte de la grada baja del fondo sur, esa parte de tribuna, mirad las lámparas qué bonitas, 150.000 euros cada una, fresquitas, muy ricas. Ahí las tenemos, haciendo el mantenimiento pertinente en el césped. Y mirad lo que tenemos en pantalla. Las dos terchas, la séptima y la octava, están ya orientadas hacia el lado sur. La primera que subieron es la que va a ir primero en la parte de la visera. Aquí tenemos el nuevo vomitorio, nuevo acceso en la parte central del lateral oeste. ¿Qué está pasando también en el fondo norte? Ahí tenemos el quesito, donde, bueno, pues ahora hablaremos de ello. Ahí tenemos el césped, aprovechamos para ver también el césped como está a día de hoy, y es que está impoluto, alfombra verde para recibir al mismísimo Real Madrid a finales de este mes. De momento, pues 28 o 29, no se sabe, hay que definirlo todavía. Aquí vemos modo gran angular de la esquina del fondo sur con el lateral este. Mirad qué bonito el estadio Santiago Bernabéu cuando cae la noche, ¿eh? Es precioso. Aquí vemos cómo siguen trabajando en las galerías, que es lo que estábamos viendo en el exterior, cómo siguen demoliendo en todas esas partes, y sobre todo, bueno, lo que hemos visto en el exterior, ¿no? Que hemos visto un montón de escombros, chatarra y muchísimas cosas que siguen sacando desde el interior. Ahí vemos desde una posición más cercana cómo siguen colocando esos paneles de encofrado con ese techo de la ampliación del túnel logístico totalmente ya hormigonado y fraguado. Y ahí vemos cómo con los puntales ayudan a darle forma a esa nueva estructura, a esa nueva grada totalmente remodelada en el fondo sur. Seguimos viendo toda la maquinaria que hay en el estadio Santiago Bernabéu, ¿eh? Es brutal todo lo que hay. Y ahí tenemos la posición actual, ¿eh? Imágenes fresquitas, muy ricas, imágenes actuales de lo que está sucediendo en el estadio Santiago Bernabéu. Están las dos, la séptima y la octava, muy juntitas para no pasar frío. Hace un frío del carajo en Madrid y obviamente tienen que quedarse juntitas para poder refugiarse de este frío que me está dejando las manos congeladas. Aquí tenemos otra panorámica, barrido de izquierda a derecha, de ese Skybar que están haciendo en el lateral oeste, donde siguen soldando, siguen rematando, siguen instalando esos refuerzos pertinentes en esos accesos que mirad cómo van cogiendo forma, ¿eh? Van cogiendo poco a poco forma y no nos los vamos a perder. Aquí en el canal de JR, ya sabes, suscríbete, estamos muy cerca, muy cerquita de llegar a 30.000 suscriptores y hacer ese pedazo de reto. Vemos cómo siguen colocando ladrillos, en este caso, como hemos visto en el exterior que traían, pues ahora mismo los están dejando en los sitios donde van a instalarlos, colocarlos, construirlos y formar esos cerramientos ya, esas paredes, esos tabiques, lo que vayan a hacer, me da igual, calcúlalo tú. Ahí vemos cómo lo están colocando. Dentro de poquito veremos novedades en esa zona, no te lo pierdas. Vemos, ¿qué es eso? ¿Aislante? ¿Parece aislante? ¿Qué es eso? No sé lo que es, no sé lo que es, no puedo saber todo en esta vida. Vomitorio, ¿qué pasa con el vomitorio? Refuerzos, están colocando, están aumentando los refuerzos y no somos la policía ni algún cuerpo del estado, no. Están colocando refuerzos en las paredes del nuevo vomitorio, que veremos, a ver, que también tengo muchas dudas de cómo va a llegar toda esa zona a la vuelta al fútbol a finales de mes. La verdad que me gustaría saberlo ya, pero bueno, no nos podemos adelantar al futuro. Aquí tenemos las lámparas. Anochece en Madrid, dale al like, es muy importante. El césped parece que está mal, pero son las lámparas, no os preocupéis, no os preocupéis, porque son las lámparas que es que proyectan esa imagen naranja, como la que vimos a finales de noviembre, que parecía que estaba, bueno, parecía no, estaba el césped fatal, pero fatal, y veíamos cómo esas calvas predominaban por todos los lados. A día de hoy parece que se ha recuperado el césped, solo parece, plata no es.
pero bueno, lo veremos a final de mes. Otra imagen de las cerchas, las 6 cerchas completamente colocadas en el parking norte, ¿eh? Había dudas de si entraban o no entraban, si cabían o no cabían, y efectivamente hemos resuelto ya la duda. Se ha resuelto la duda, caben todas y cada una de ellas. Seguimos viendo trabajos en el fondo norte. Ayer me decían que por qué no hablaba de la parte de la pared de separación entre el fondo norte y el lateral este, cuando sí he hablado de ello. Esos agujeros que hay ahí, cara, a ver si lo podemos ver, esos agujeros que hay ahí para colocar pues lo que viene siendo los refuerzos, esos pilares, esas vigas que van a tener para la nueva grada. Pero bueno, aquí vemos cómo están trabajando ahora mismo en las últimas filas del cuarto anfiteatro de la esquina de la Torre D, con esa ampliación del tercer y cuarto anfiteatro que tenemos a nuestra derecha. Arriba el Skybar, nuevo Skybar que va a haber en la esquina de la Torre D, fondo norte, con el lateral este, y ojito como vemos trabajos en la parte pues fronteriza del Skybar con la parte del suelo del Skywalk, ahí el paseo 360 que va a haber en todo el alrededor del Santiago Bernabéu. Mirad cómo han colocado una especie de refuerzos en esos agujeros que decíamos antes. Eso es nuevo, novedad. No sé si lleva como 2 o 3 días, pero eso es novedad en esta semana de enero, donde estamos viendo bastantes novedades en muchísimos sitios, y que, pues bueno, aquí estaremos para grabarlos. Visera de la parte de los palcos rectangulares totalmente hormigonada, ya desde hace unas cuantas semanas, y vemos cómo poco a poco despejan toda esa parte del primer anfiteatro y segundo anfiteatro de las vallas de protección de la obra, donde se ha estado alineando los pasillos, se han estado colocando hasta hace pocos días esos pasamanos que tenemos ahora mismo, que me quedo sin aliento, esos pasamanos que tenemos ahora mismo en imagen, y poco a poco también lo que estamos viendo ahora. Han ido colocando esas barandillas donde siguen repasando con esas radiales preciosas, bonitas, fresquitas, muy ricas, y que pues bueno, tienen que dejarlo poco a poco habilitado para que cuando vuelva a jugar el Real Madrid, pues bueno, la gente, el público no se dé cuenta de que estamos en obras. Mucha gente viene al Santiago Bernabéu, estoy en el Tour Bernabéu, y mucha gente o pregunta o se escuchan conversaciones en el que dicen: ¿y dónde juega el Real Madrid ahora? ¿Y dónde juega el Real Madrid? Aquí no puede jugar. ¿Cómo que no puede jugar? El Real Madrid lleva aquí jugando mucho tiempo. Es decir, se han estado compaginando todas estas actuaciones, tanto el fútbol como las obras. Es decir, cuando había fútbol se paraba, ya lo sabéis, se para 2 o 3 días antes, y luego vuelta a la faena. Sí, vuelta a la faena. Vemos cómo siguen trabajando en la parte inferior. Ojito, porque se empieza a ver algo de claridad en la nueva zona de prensa. No sé si es que estoy loco o me lo estoy haciendo, pero parece que se ve un poquito más de claridad. Tengo unas ganas también locas de ver toda la nueva zona de prensa, que en teoría se quiere habilitar para ya la vuelta al fútbol aquí en el estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué está pasando? Siguen arriostrando, siguen uniendo esas riostras que están en la cubierta este. También tengo muchas ganas de que se cierre ya al completo toda esa cubierta este. Ya llevamos mucho tiempo en el que podemos ver que no han colocado la chapa pertinente, esas 3 capas, ni siquiera han colocado la primera. Ampliación del túnel logístico, ahí vemos cómo siguen predominando, siguen asomándose cual topillo esos micropilotes que han dejado ahí, que lo vimos ayer después del izado de la séptima cercha, y que vemos cómo han estado colocando paneles de encofrado. Ya está totalmente todo hormigonado, listo para que pase ahí la maquinaria, bueno, pase y salga la maquinaria, y parece que siguen trabajando lo que, bueno, viene siendo la formación de esas paredes que antes derribaron, y ahora tienen que hacerlas, pues bueno, como por así decir, las nuevas, todo totalmente remodelado, aprovechando de que estaba todo tirado, pues vuelven a construir de nuevo para pues hacer una cimentación más firme y más novedosa, ¿no? Más nueva. Ahí vemos cómo tienen que ir juntando, por eso estábamos viendo cómo incrustaban esos hierros en la parte pues vertical de la fachada, ahí en el fondo sur. Así que con estas imágenes nos despedimos. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like y nos vemos mañana con el izado de la novena. Chao, chao. A la Madrid.